Hola hermanos, avanzando en nuestra santificación. Hemos entendido en videos anteriores que Dios dispuso que nuestra obediencia va a jugar un papel importante, preponderante, en nuestra propia santificación. Él podía haberlo llevado a cabo de manera absoluta y total con su poder y sus recursos, los recursos de su gracia. Sin embargo, Él quiso que el creyente fuera responsable también de su obediencia a Dios y por tanto su santificación. Ahora, quisiera ver un recurso más de Dios para motivar nuestra obediencia y por lo tanto producir en nosotros esa santificación. Y estoy en Hebreos capítulo 12. En esta epístola, el escritor representa la vida cristiana como una carrera de atletismo y la santificación como una carrera de atletismo, porque están unidas. Y dice el capítulo 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahí aparece nuestra obediencia y nuestra diligencia en este aspecto. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es una carrera en la cual avanzamos en ese proceso de santificación. Pero esa santificación es una carrera que requiere perseverancia en obediencia. Requiere ese disciplinar y entrenar nuestro ser por completo para que haga lo que debe hacer y no lo que estaba dispuesto a hacer antes como pecadores que somos, nuestra naturaleza humana. Y debe ser hasta el último aliento, dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Mira a Cristo, ve cómo Él corrió la carrera. Por supuesto, Él es santo, Él nunca pecó, pero eso implica también que el creyente también puede vivir una vida avanzando en abandonar el pecado y representar y mostrar el carácter de Cristo que fue santo. Ahora, lo que vamos a ver como recurso de Dios para motivar nuestra obediencia y santificación se llama disciplina. La disciplina de Dios. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, es decir, hasta la muerte, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina de Dios es un recurso indispensable de su gracia para motivar o favorecer nuestra obediencia. Y cuando hablamos de disciplina implica desde la instrucción en su palabra hasta también, dice aquí, azote. Y se refiere a cierta aflicción que el Señor traerá a nuestra vida como parte de esta disciplina. Es el ejemplo de casa, es el padre con su hijo a quien ama. Debemos entender que la disciplina debe ser valorada. Cuando hay momentos de aflicción y cosas que nos causan tristeza y dolor, no debe ser algo que querramos que se vaya de inmediato, sino que hay que entender que debe ser valorada. Es algo importante en mi vida. De hecho, es un acto de amor del Padre a sus hijos. Dice este versículo, porque Dios al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Es necesaria en la vida de cada uno de los creyentes. Note lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, o dicho de otra manera, cuando estás soportando la disciplina, debes entender que Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todo el Hijo de Dios debe pasar por la disciplina porque esto motiva nuestra obediencia y por lo tanto produce santificación. Y dice aquí, si, perdón, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto implica que si hay un creyente que está siendo o viviendo en alguna vida o forma pecaminosa y no viene ninguna reprensión de parte de Dios, entonces dice aquí, entonces no eres un hijo legítimo. Es interesante comprender que la disciplina es necesaria en la vida de cada creyente y la disciplina es para nuestra santificación. Vean lo que dice el versículo 10. Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres que en casa nos disciplinaban, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. La disciplina es necesaria para nuestra santificación, para participar de lo santo que Él es. Ahora, debemos recordar que está utilizando el ejemplo del hogar, del diseño de la familia. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 22, versículo 15, dice este proverbio que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad es la resistencia a la obediencia. El niño, a eso se refiere, a cuando dice muchacho, se refiere a un niño, se resiste a obedecer. Y eso es algo en su naturaleza pecaminosa. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y luego dice en ese mismo versículo, mas la vara de la corrección la alejará de él. Quiere decir que cuando el padre amorosamente, y no descargando su ira, sino amorosamente, quiere que su hijo pueda ser obediente y abandonar esa resistencia a la obediencia que es la necedad, necesita disciplinarlo. De hecho, el mismo libro de Proverbios dice que no debes retener la disciplina a tu hijo si realmente le amas. Entonces, esa disciplina produce en él un cambio de necedad a obediencia. Y ese es el mismo concepto al que se refiere en esta porción. Dios a través de la disciplina va a motivar nuestra obediencia. Ahora, ¿cómo es que la disciplina de Dios produce una mayor santidad y una mayor obediencia y una mayor santidad? Bueno, vean lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La tristeza producido por la disciplina de Dios nos conduce a vidas justas. Y lo que sucede es que la tristeza logra que nuestra mentalidad cambie. Para poder nosotros ser obedientes requerimos cambiar nuestra mentalidad. Esto es lo que el Nuevo Testamento llama arrepentimiento. Viene de una palabra, una raíz que es metanoia, una raíz griega, que significa cambio de mentalidad. Solamente cuando hay un cambio de mentalidad, entonces hay un cambio de vida que va a ser permanente y consistente. Cuando nosotros recibimos la disciplina del Señor, eso produce en nosotros arrepentimiento. ¿Qué es esto entonces? Un cambio de mentalidad. Ahora el concepto de Dios se vuelve mi concepto. Ahora el principio de Dios se vuelve mi principio y entonces yo voy a vivir bajo ese concepto, bajo esos principios. Cuando la mente es cambiada, la forma de vida es cambiada. Es por eso que se requiere trabajar en nuestra mentalidad y esto lo produce solamente la disciplina en nuestras vidas. El recurso del Señor
para nuestra santificación, para motivar nuestra obediencia, se llama disciplina. Eso produce un cambio de mentalidad en mí y produce una obediencia genuina y real, y por lo tanto avanzamos en nuestra santificación. Necesitamos valorar la disciplina del Señor, arrepentirnos delante de Él de lo que estamos haciendo mal y comprender que la disciplina de Dios parte desde la instrucción, lo cual me debe conducir a arrepentirme y cambiar, y de lo contrario, el Señor usará otras circunstancias para producir en mí una motivación a la obediencia, un cambio de rumbo, una genuina santificación. Cuando un creyente se resiste a su santificación, se resiste a obedecer al Señor, Dios utiliza el recurso de la disciplina. Y todo creyente es necesario que pasemos por su disciplina. Avancemos en santidad. Dios les bendiga.